Ok, bueno, entonces bienvenidos al stream. Eh, Ahorita vamos a dar primero una presentación de quiénes somos nosotros. Ya vieron el panfleto. Ahorita lo que vamos a hablar son unas cosas básicas de computación cuántica, en particular creando un estado entrelazado. O sea, es quizás de los circuitos más básicos que podemos encontrar en la computación cuántica y vamos a hacerlo en diferentes interfaces. Por una parte está Víctor Onofre por Qiskit, que es una paquetería de Python creada por IBM. Entonces, él va a mostrarles un cuaderno interactivo con el cual le va a explicar cómo se hace en esa plataforma. De ahí también tenemos a Alberto, que él lo va a hacer por QSharp, que es un lenguaje específico de Microsoft, de un kit de development que ellos crearon para computación cuántica. Y por mi parte, yo les voy a dar en el lenguaje Julia, con la paquetería YAO, también lo mismo. Entonces vamos a ver como el contraste entre varias interfaces, a ver cómo se hace este mismo problema, cómo se resuelve y, y entonces vamos a hacer la comparación. Y se supone de que esta comparación va a servir para que ustedes puedan ilustrarse mejor y entender cómo se hace esto del primer circuito cuántico que todo el mundo creo que es como el Hello World que uno puede decir que hace al momento de aprender computación cuántica. Entonces, sí, no sé si pueden poner la pantalla de Víctor para poder explicar un poquito el problema. Ok, entonces ahí tenemos la creación de estados entrelazados. Este cuaderno es el que va a utilizar Víctor para poder pues explicarles cómo se hace en la plataforma de Qiskit. Para poder explicar un poquito el problema, yo sé que él va a ahondar un poquito más en detalle en eso, pero pues bueno, le vamos a explicar un poquito. La computación cuántica, pues como dice, son dos palabras, es computación utilizando tecnologías cuánticas o aprovechando los fenómenos cuánticos que existen en la física. Pero es computación al final. Entonces lo que nosotros buscamos hacer es tener como data y tener un resultado tras procesarlo con un algoritmo. Entonces eso es como en resumen lo que podemos entender por computación. Entonces en el caso de computación cuántica nosotros tenemos que la data igual está dentro de un registro. Eh, o sea, un registro de memoria, así como en su computadora clásica, en su memoria, ¿no? Pero en este caso la memoria es lo que llamamos unos qubits, que son registros que no solo pueden ser binarios, no solo ceros y unos, sino que también pueden tener valores entre medios o lo que llamamos una superposición. Eso se va a ver más claro en la práctica, así que no voy a andar tanto en detalle. Víctor seguramente le va a contar más y pues Alberto y yo también cuando nos toque. Eh, por otra parte, ¿qué entendemos por un algoritmo cuántico? Un algoritmo cuántico es cuando nosotros procesamos esa data y queremos obtener una medición al final. El algoritmo va a estar diseñado para que ese resultado nos dé algo útil al final, ¿ok? Ese algoritmo, pues hay que diseñarlo y eso ya es un tema mucho más amplio. Ahorita lo que vamos a hacer es un pequeño fragmento, un circuito muy, muy básico que nos permite crear lo que llamamos estados entrelazados, que son estados que ya permiten ilustrar lo que la computadora cuántica podría hacer eh, versus la computadora clásica. Es decir, la computadora clásica tiene ciertas cosas que le son imposibles, mientras que la computadora cuántica sí las puede hacer. Eso de nuevo va a entrar más en detalle Víctor y cada uno de nosotros en nuestras plataformas. Entonces, pues bueno, yo creo que eso es como la ilustración general. Igual saben de que estamos viendo los comentarios. Si tienen preguntas, yo las voy a estar contestando y seguramente Alberto también, mientras Víctor expone. Y así sucesivamente. No, cada uno va a estar ahí atento al chat. Ustedes pongan las preguntas y vamos a estar atentos, ¿sí? Entonces dejo la palabra para Víctor para que comience. Ok, ok. Hola, hola a todos. Ok, pues yo voy a trabajar con Qiskit, entonces te vale la pena decir qué es Qiskit, ¿no? IBM, como sabrán algunos, en este momento ya tiene computadoras cuánticas. Sus computadoras cuánticas están basadas en superconductores. Entonces lo que ellos hicieron, bueno, para manejar la computadora cuántica ocupas un software para, para utilizarla, ¿no? Entonces lo que ellos hicieron fue crear Qiskit. Qiskit es un framework open source eh, que tiene herramientas para simular circuitos cuánticos y para correr los circuitos cuánticos en las computadoras de IBM. Pero no solo en sus computadoras. Actualmente hay otras startups un poco más pequeñas que IBM, bueno, mucho más pequeñas,
Por ejemplo, está IonQ, que ellos tienen computadoras cuánticas con iones atrapados. Su computadora cuántica también utiliza Qiskit para correr los circuitos cuánticos. Y hay otras compañías que también utilizan Qiskit en sus computadoras cuánticas, ¿no? Entonces, aprender Qiskit es algo que, si quieres entrar en computación cuántica, es creo que el mejor software para iniciar, ¿no? Las mejores librerías. Y pues estas librerías son en Python, ¿no? Entonces ocupas aprender Python primero. Ok, entonces, pues, ¿qué es un estado entrelazado? Primero que nada, los qubits, los qubits que son los bits cuánticos, viven en lo que llamamos espacio de Hilbert. El espacio de Hilbert es un espacio vectorial que posee producto interno y es complejo. Entonces decimos que un estado está entrelazado o es no separable, que es lo mismo, si no se puede escribir como un tensor tensorial, como un producto tensorial del estado alfa 1, o sea, un estado que vive en un espacio de Hilbert H1 y un estado que vive en el beta 2 que vive en el espacio de Hilbert H2. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que podemos escribir nuestro estado alfa y beta de esta manera, donde esto es el producto tensorial. ¿Ok? El producto tensorial es una forma de unir dos espacios vectoriales. Entonces podemos escribir de esta manera. Entonces decimos que este estado es separable. Un estado entrelazado es cuando no puedes hacer esto. ¿Ok? Entonces, aquí tengo un ejemplo de lo que es un estado entrelazado y es el que vamos a simular aquí en Qiskit y luego en Kuchar y luego en Julia, ¿no? Y aquí está un ejemplo de un estado separable otra vez. Si pueden ver, tengo 0 unos, 1, 1. Esto se puede escribir de esta manera, donde esta superposición 0, 1 es del espacio de Hilbert H1 y esta es de H2. Y se puede escribir de esta manera, ¿no? Entonces, un estado separable es aquel que no se puede escribir de forma, con un producto tensorial, ¿no? Donde no puedes separar los estados. Ok. Entonces, dejando eso en claro y tomando como objetivo crear este estado, el phi1, entonces continuemos, ¿no? Entonces, primero que nada, y todos los archivos están en GitHub de Quantum Hispano, por si quieren verlos, ahí están, los pueden descargar y pueden jugar con ellos, ¿no? Ok, primero que nada, pues descargamos las, librerías de Qiskit que ocupamos y aquí tengo dos backends. El primer backend, que es en State Vector, lo que hace es ejecutar tu circuito cuántico una vez y arrojarte el estado final del circuito. En un momento voy a decir como cosas más precisas de eso, pero básicamente es eso. Esto que es Quas Simulator es un backend que está diseñado para simular una computadora real. Y en una computadora cuántica real, lo que hacen, bueno, porque los resultados de un circuito cuántico son probabilidades, ¿ok? Entonces, para obtener un resultado mejor, tienes que correr tu circuito cuántico varias veces. Entonces, ese circuito lo que hace es correr el circuito cuántico que tienes, en este caso 1024 veces, que es el estándar, y arrojar las probabilidades de esos resultados. Y esto es una simulación de cómo funciona una computadora cuántica real. ¿Ok? Ok. Entonces, iniciando por acá, primero que nada tenemos que decirle aquí es que cuántos qubits vamos a necesitar, ¿no? Cuántos estados. En este caso, un estado entrelazado ocupa 2 qubits. Entonces, aquí en Quantum Register decimos que ocupamos 2 qubits y lo llamamos ajá. Lo llamamos QR, ¿no? Y vamos a ocupar una medición. Y utilizamos lo que se llama Classical Register. Y como vamos a medir los 2 qubits, también ocupamos 2. Y lo llamamos Register Bell. Ahora, para crear el circuito cuántico, llamamos a algo que se llama Quantum Circuit, que es circuito cuántico, y le decimos que, ok, vamos a ocupar 2 qubits y vamos a ocupar 2 registros clásicos. Y a esto lo llamamos QBell, que va a ser nuestro circuito. Podemos dibujar el circuito con Draw de esta manera. Aquí el estilo que yo puse lo puedes modificar. A mí me gusta con el fondo amarillo. Aquí está en Styler Background. Hay varias formas que puedes modificar el circuito, pero a mí me gusta de esta manera. Entonces, en este punto del circuito,
tenemos un estado inicial. Y este estado inicial es 0, 0. 0 en el espacio de Hilbert 0 y 0 en el espacio de Hilbert H1 y H0, ¿no? Respectivamente. Y este estado es separable. Se puede expresar en forma de producto tensional. Ok. Entonces lo que sigue es utilizar lo llamado compuerta Hadamard. La compuerta Hadamard lo que hace es poner un estado en superposición. En el caso de que tengas el estado 0, va a poner este estado en una superposición 0 más 1 con su debida normalización, ¿no? Y en el caso de que tengas 1, va a poner el estado en una superposición 0 menos 1. Estos signos normalmente se llaman fases. En este caso tenemos una fase positiva y en este caso tenemos una fase negativa. Y ambos están normalizados de la misma manera, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita es aplicar la compuerta Hadamard al qubit 0 que está en el espacio de Hilbert H0. Este circuito se puede expresar matemáticamente de esta manera. Entonces, lo que está pasando aquí es que Hadamard, producto tensional, identidad. Esto quiere decir que Hadamard está siendo aplicada al qubit 0 y la identidad al qubit 1. Entonces, H a 0 y la identidad 0. La identidad, pues, hace nada. El estado se queda igual. Y Hadamard lo que hace, en este caso es 0, poner en su proposición con más, ¿no? 0 más 1. Y al final obtenemos 0, 0 más 1, 0. Pero ese no es un estado entrelazado. Lo que necesitamos para que un estado entrelazado ahora es aplicar una compuerta que se llama CNOT. La compuerta CNOT es una compuerta que necesita 2 qubits. Y lo que hace es muy sencillo. Tenemos 2 qubits. Uno es el control, que es este punto, y el target, que es esta cruz. Entonces, si el control es 1, el target va a ser volteado. O sea, volteado me refiero a que si es 0, se va a volver 1. Y si es 1, se va a volver 0. Muy sencillo. Entonces, aquí estamos poniendo la CNOT, donde el control es el qubit 0 y el target es el qubit 1. ¿Ok? Entonces, aquí tengo los pasos. Le aplico la CNOT al estado. En este primer paso, pues el control 0, entonces al target no le pasa nada. Entonces tengo 0, 0. En el segundo, el control es 1, por lo tanto, el estado 0 es volteado, en este caso 1. Entonces tengo 0, 0 más 1, 1. Ese es un estado entrelazado. Y ya, de esa forma hemos creado un estado entrelazado utilizando un circuito cuántico. Este es el circuito cuántico que hace un estado entrelazado. ¿Ok? Ahora, la forma de visualizar los resultados, hay dos maneras, al menos en Qiskit. Puedes utilizar algo que se llama QSphere, que es esto. Entonces, aquí utilizo el backend que mencionaba aquí arriba, que es el backend State Vector Simulator. Como les mencionaba, este backend lo que hace es agarra este circuito, lo corre una vez y obtiene el estado final. El estado final es el estado entrelazado. Y lo puedo expresar en la QSphere el resultado, que es out vector bell en este caso, en la QSphere, ¿no? Y si se fijan es color rojo. ¿Qué significa color rojo? Significa que tiene una fase positiva en este caso, ¿no? En unos momentos voy a explicar como otra visualización de la QSphere, pero esta es una forma de ver el estado entrelazado, ¿no? Entonces, ok, pasando a otra cosa, son las mediciones. En Qiskit, para hacer una medición en el circuito, se representa con... Bueno, creo que esto es un estándar en los circuitos cuánticos. Este símbolo significa una medición en tu circuito. ¿Qué significa una medición? Significa que vas a obtener una probabilidad. Como les mencionaba anteriormente, los circuitos cuánticos van a arrojar probabilidades. Entonces, para obtener probabilidades que sean útiles, es necesario correr el circuito varias veces, ¿no? Entonces, en Qiskit utilizamos lo que se llama Measure. Tenemos nuestro circuito que es QBell. Aplicamos Measure y aquí estamos diciendo, ok, en el qubit 0
vas a medirlo y el resultado lo vas a poner en el registro clásico 0. Aquí abajo lo que estamos diciendo es, a qubit 1 lo vas a medir y vas a poner el resultado en el registro clásico 1. Y aquí está expresado. Qubit 0 siendo medido en el registro 0. Qubit 1 siendo medido en el registro 1. Ok. Y aquí tenemos el backend, que es el Quas Simulator, que era lo que mencionaba, que corre este circuito lo va a correr 1024 veces y va a obtener 1024 probabilidades, y eso lo podemos expresar en histogramas. Y este resultado, lo que tenemos es que 0.507, que es como el 50% de las probabilidades, vamos a obtener 0,0 y el 49% 1,1. Esto significa que si medimos el estado 0 en el otro estado, vamos a obtener 0. Y si medimos en el estado 0, 1, en otro estado vamos a obtener 1. Y las probabilidades de obtener esto es 50-50 básicamente, ¿no? Que es una definición de qué es lo que es un estado entrelazado. Ahora, aquí abajo tengo exactamente lo mismo de arriba. Solamente agregué una compuerta X. ¿Qué hace la compuerta X? Esto es muy sencillo. Si tienes un estado 0, se vuelve 1. Si tiene un estado 1, se vuelve 0. Nada lo voltea. Entonces, en este caso, agregué la compuerta X y mi estado inicial, bueno, aquí tengo lo que sucede, es la forma que puedo representar la compuerta de esta forma, X tensorial identidad, porque estoy poniendo X nada más en el estado 0. Entonces se lo aplico al estado inicial, la identidad no le hace nada a este estado, X, la compuerta X, voltea al estado 0 a 1, y entonces mi estado va a ser 1, 0. Y lo que sigue es lo mismo, le aplico Hadamard, y si recuerdan, Hadamard a 1 es esta superposición 0 menos 1, donde tengo una fase negativa. Entonces, entonces lo que cambia aquí nada más es que la superposición va a ser negativa, va a ser 0 menos 1. Y este circuito, el resultado lo puedo expresar en la Quisphere. Y ahora si se fijan, aquí los colores están cambiados porque tengo la fase negativa. Este azul significa que tengo una fase negativa en el estado entrelazado, a cambio de este rojo, que significa que tengo una fase positiva en el estado entrelazado. Y hago lo mismo que en el anterior. Hago una medición exactamente igual. Le digo que voy a medir el estado 0 en el registro clásico 0 y igual con el 1, ¿no? Y lo corro igual en el backend Quas Simulator y obtengo básicamente lo mismo. O sea, las fases no tienen mucho juego al momento de medir, pero sí al momento de manipular los qubits, ¿no? Son muy importantes. Entonces, obtengo lo mismo, 0, 0, 1, 1 con 50%. Y sí, creo que básicamente eso es todo lo que yo tenía que decirles en Qiskit. No sé si tengan preguntas, no he visto los comentarios. Creo que no. No sé si los demás quieren agregar algo en Qiskit. Felipe, Alberto. Pues yo lo veo claro. Yo diría que podríamos esperar a que se compare con los otros dos y a ver qué las preguntas surgen. Ok. Sí, estoy de acuerdo con Felipe. Bajo. Entonces sigue, creo que Alberto, ¿no? Sí. No sé si se puede compartir pantalla. Sí. Está. Buenas noches a todos, yo soy Alberto. En este caso yo les voy a enseñar lo que es Quantum Development Kit, que fue realizado por Microsoft y que está basado en un nuevo lenguaje llamado Qshar, que por intuitividad, si alguien ya conoce lenguajes de programación, ha de saber que es C#. La cosa interesante de esto es que lo que anteriormente mencionó Víctor no lo vamos a ocupar aquí.
¿Qué quiere decir? Las compuertas, los diagramas, que las mediciones con histogramas. Aquí vamos a suponer otra cosa muy diferente. Aquí se tiene la perspectiva de que ya existe una computadora cuántica y hay un lenguaje de alto nivel, que en este caso se llama... Alberto, perdón por interrumpir, ¿puedes hacerle zoom, por favor? Ok. Así, mucho zoom. Ándale, va, gracias. Gracias. En este caso vamos a suponer que ya existe una computadora con un lenguaje de alto nivel, al cual puede interpretar este código, pasarlo a un lenguaje llamado ensamblador, que puede interpretar ya sea Qiskit, las computadoras de IBM, de Rigetti, de IonKey o las que se vayan a usar. Para esto, como todos sabemos, existen ya ciertas librerías. Para este objetivo no nos vamos a enfocar en qué consisten. Solo vamos a suponer por acto de fe que vamos a ocupar estas dos librerías. Para llamar las librerías no es como en Python, que se llama import el nombre, sino es open. En este caso vamos a utilizar las que son de Canon y Intrinsic, las cuales ya nos tienen los métodos como lo que es un qubit y las operaciones que vamos a realizar como la Hadamard y la compuerta controlada, que bien mencionaba anteriormente en su explicación de Felipe como de Víctor. En este caso nosotros vamos a hacer diferentes funciones, pero la primera o la más esencial va a ser la de test Bell States, que en este caso es una forma de representar al estado entrelazado, es un ejemplo del estado de Bell, o en inglés como Bell State. Aquí vamos a considerar dos entradas, que es un número entero. Un poco más adelante se va a mencionar. Y también se va a mencionar que vamos a utilizar un qubit en este caso como un resultado. En este caso es como si ya fuera el valor predefinido o un valor constante. Y vamos a retornar dos valores enteros. En este caso, esta es una estructura de cómo vamos a modificar, bueno, más bien, cómo vamos a llamar o crear una función, que es la variable, dos puntos, y el tipo de variable. Aquí ya vamos a hablar de tipos, pueden ser los valores que ya conocemos en la computación clásica, de enteros, caracteres, strings, flotantes, o en este caso algunos que se añaden para comprender algunas propiedades o variables que vamos a utilizar en la computación cuántica, como es result y qubit. Para este ejemplo vamos a continuar con algo llamado mutable. Tiene la característica de que se va a ir modificando conforme a ciertas operaciones. Lo vamos a considerar como si fuera un contador o una variable auxiliar. Y la vamos a iniciar con el valor de 0. Ahora bien, para esta función vamos a llamar un qubit. En este caso, tomando como esquema inicial el circuito que mencionó varias veces con diferentes diseños Víctor, como Q0, en este caso lo vamos a llamar qubit. Esto a su vez se va a hacer una instancia con la clase qubit, que aquí se diferencia con los valores, iniciando las variables con mayúscula y siendo una instancia con dos paréntesis, uno abierto y otro cerrado, o el bra o el get. En este caso se hace como una condición que cuando se usa el qubit, se va a hacer un proceso dentro de dos llaves, que sería esta y esta. Posteriormente, al inicializar el qubit, que en este caso, este sería Q1, no Q0. Q0 sería initial, que sería el qubit de control, y este sería el target. Posteriormente vamos a hacer un contador, ya que en este caso lo que nos hace por definición Qshar es hacer solamente una medición. Para hacer varias mediciones, como bien mencionó Víctor, que vamos a tener una distribución de probabilidad donde nos va a dar los resultados de todos los estados con cierto número de mediciones. Aquí va a ser eso mismo con un for, que va a ir desde 1 hasta 1000. De aquí vamos ahora a condicionar como si fuera una manera de representar el CNOT. Aquí no es necesario o no existe una compuerta llamada CNOT. Lo que se hace es como si fuera una condición, que considerando la matriz que se da de 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 y 0, 0, 1, 0, o en otras palabras, que cuando el qubit de control vale 0 no afecta al qubit taller. En este caso, cuando el qubit de control vale 1, lo va a negar. Para eso vamos a identificar nuestra condición. Si hace la medición, en este caso lo borré,
tenemos que negar, cuando identifiquemos al qubit diferente, lo tenemos que negar. Posteriormente, esto es como si nosotros consideramos la compuerta se nota, porque se va a negar el valor cuando son diferentes. Y también M significa una medición. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a medir el valor que nosotros vamos a tener como target, y si este no es igual al qubit de control, lo vamos a negar, que es lo que nosotros esperamos con el diseño que anteriormente comentó Víctor. Posteriormente a eso, al qubit que es de target, lo vamos a superponer porque esa es nuestra intuición del mismo algoritmo, porque aquí no es de generar los circuitos y ver qué sucede, sino es ya de diseñar el algoritmo. Por lo que, como bien lo comentó Víctor, es tener 0, 0 y 1, 1. Entonces, si tenemos los dos valores diferentes, se tienen que igualar, pero hay dos posibilidades. Puede ser 0, 0 y 1, 1. En caso de que sea 0, 1 o 1, 0, para nosotros no nos conviene. En el ejemplo de que vamos a utilizar Hadamard para el qubit Q0 y CNOT considerando el qubit de control Q0 y el qubit taller Q1. Posteriormente a eso, vamos a hacer ahora la medición del qubit taller y vamos a identificar el resultado si se le dio un 0 o un 1, ya que en este caso lo definimos que se igualará al qubit de control. Entonces podemos definir que en este caso, si es igual a 1, los dos van a ser igual a 1. ¿Y qué sería hacer? Contarlo, una variable que va a ser igual a 1. En caso contrario de que no sea 1 a su salida, es porque va a ser 0. Entonces lo tenemos que mapear. Y eso sería como retornar los dos valores, cuando los dos qubits se midieron con unos o se midieron con ceros, porque son las dos posibilidades que nosotros diseñamos en este circuito, o más bien en este código o algoritmo. En caso contrario del 0, 1 o 1, 0, se tendría que considerar en esta decisión. Como bien lo comentó Víctor, el caso de que sean iguales o sean diferentes, se puede cambiar o se puede mantener esto ya sea con una identidad o con una X. Para Qshard no se tiene como una función main. Entonces lo que nosotros hicimos fueron dos funciones independientes, que una se está llamando a otra. En este caso testBell state está llamando a setQubitState, pero testBell solamente está haciendo una resolución, pero puede tener una variable de tipo entero que nosotros podemos hacer cualquier medición que nosotros queramos, de 1 a 1000, 10.000, 100.000 o lo que nuestra computadora soporte. En este caso se va a llamar a otra función, que la vamos a poner con el nombre BellState, que esta no va a necesitar ningún argumento, y se le va a poner con el tipo unity, que es de unitario, y se va a hacer la operación de llamar a la función testBellState que anteriormente mencionamos, que es como si nosotros realizáramos el circuito cuántico que generó Víctor, y lo vamos a llamar 1000 veces, y le vamos a poner el estado inicial en 0. Nos va a retornar dos valores, n0 y n1. De estos los vamos a imprimir con el método message, y se va a escribir con la probabilidad de tener el estado 00 o el estado 11. Se van a imprimir. En este caso, para evitar problemas, se debe de hacer como que la función main, que en este caso, que para este lenguaje no es necesario ponerle forzosamente aquí main, sino ponerle el nombre de la función o del problema a resolver, que en este caso le puse BellState. Se le va a llamar, como igual en algunos otros lenguajes o programas como MATLAB, que le ponen el símbolo de porcentaje, simulate BellState. Lo que va a hacer es va a llamar a esta función, que a su vez llaman a las dos funciones que nosotros diseñamos para generar nuestro algoritmo. Y como resultado nos va a dar la probabilidad de tener 00 y 11, que con 1000 mediciones nos da casi 50%, con un error de 3 mediciones, menos 3 mediciones de diferencia, que es lo mismo. Pero en este caso, lo que tengo que remarcar igual es que no es
como lo que se ha trabajado en Qiskit o en otros lenguajes. El que más se parece a este también se llama Circle, que las dos tienen como objetivo ser un lenguaje de alto nivel que ya consideran trabajar con una computadora real y que esta puede operar con diferentes características, que ya necesitar de ser qubit, ya conocer al qubit. En este caso, recordar que el qubit es un vector bidimensional y cuando es ese punto dimensional sería como los 4 estados. En este caso, nosotros no tenemos que considerarlo como una matriz, sino recrear todas las condiciones y solamente mantenernos con las que a nosotros nos interese. En caso contrarios, no las vamos a hacer, que sería, si tenemos un if, el caso else, lo vamos a ignorar. Que sería esto una acercación más a una perspectiva de computólogos que parte más física, como la que se mostró en Qiskit. De mi parte, sería todo. Si no tienen alguna pregunta, sería continuar con el trabajo de Felipe. No miro ninguna pregunta, pero igual, o sea, va a estar pendiente Alberto y Víctor ahorita en el chat mientras yo doy mi parte para que ellos puedan contestar, ¿ok? Entonces creo que sí puedo continuar con la mía. Ok, bueno, entonces lo que acaban de ver ahorita fue Qiskit de Python y QSharp por parte del kit de development de computación cuántica de Microsoft. Yo les voy a mostrar el paquete YAO que viene en el lenguaje de programación Julia. Bueno, capaz iba a ser muy corta mi parte, intenté poner más, pero es que la realidad es que hacer las cosas en Julia es muy, muy fácil, o sea, es muy cortito. Aquí les tengo la imagen para recordarles cuál es el circuito que intentamos hacer. Pues básicamente tenemos esta parte de acá, que es lo que le decía en el principio, que se le llama registro, es la memoria de nuestra computadora. Estos son qubits, o sea, no son solo ceros y unos los valores posibles que pueden existir acá, sino una superposición, que es una cosa que de otra manera, si no fuese cuántico, no podríamos representarlo. Entonces, este registro de memoria es la información de entrada, y le tenemos que poner dos compuertas, le llamamos. Esta de Hadamard, que fue la que acaba de enseñar cómo es en Qiskit Víctor, y Alberto le enseñó pues en QSharp, y esta es la controlada, la compuerta X controlada, ¿no? Entonces son solo dos cosas que hay que poner. De hecho, son tres elementos, ¿no? El registro, compuerta 1 y compuerta 2, y el final. Entonces, si es tan sencillo esto, pues qué tan sencillo o qué tan complicado se puede poner en un lenguaje de programación, pues depende del diseño del lenguaje. En el caso de Julia, pues es tan sencillo como los 4 pasitos que miraron allá. Entonces tenemos 4 líneas para los 4 pasitos, y ya con esto ya hacemos todo el circuito que está allá. Es más, todo esto se puede poner en una sola línea, pero yo lo pongo en 4 porque se ve muy bonito. Entonces miremos aquí qué es lo que está pasando. Antes de llegar acá, les comento esta primera celda de acá es, bueno, esta línea solo es para que se active el ambiente virtual con el que yo estoy trabajando. Así, de esta manera, si ustedes van al GitHub y ustedes descargan y tienen instalado Julia, pueden instanciar el ambiente virtual y entonces pueden correr este cuaderno sin ningún problema. Y voy a cargar 2 paquetes, que es YAO, el que les comentaba, y una extensión de YAO, que es YAO Plots, para poder graficar algunas cosas. Solo es para visualizar los circuitos, así como se hace en Qiskit. Entonces, bueno, vamos aquí a la celda, que es literalmente este circuito. Entonces, primero el registro. Estos qubits de entrada nosotros los vamos a poner siempre en 0, así como lo comentó Víctor en Qiskit. Entonces, para poner en 0, yo utilizo la función que se llama product state. Esto es porque es un estado producto, es un estado que me va a contener ambos qubits. Si tenemos 3 qubits, 4 qubits, igual es un estado producto. Es un estado general de 2 o más qubits. Entonces, aquí le pongo el número de qubit y aquí le pongo la forma que va a tener. O sea, van a ser 2 ceros. Entonces, esto es mi registro. Aquí en Julia nosotros tenemos esto que se llama el operador de piping, o pueden pensarlo como una redirección de la información. Nosotros este estado lo vamos a redirigir al siguiente paso, que es, le decimos a Julia, pone
Y este 2 es el mismo 2 de acá, o sea, nos estamos diciendo de que es una compuerta que coloca algo, pero tienes que colocarlo sabiendo de que son 2 qubits que vienen de entrada. Entonces, por eso se pone el 2. Entonces, para 2 qubits, poneme en el primero una compuerta de Hadamard. Y ya estuvo. Entonces, ahí pusimos esta primera compuerta de acá. De allí, tenemos el siguiente paso, que es el no controlado o la compuerta X controlada. Le decimos de control para 2 qubits. Entonces, para el primero, fíjense qué es lo que está haciendo el primer qubit. El primer qubit es el qubit que va a servir como control. Control significa de que solamente si este qubit de acá arriba es 1, va a efectuarse el efecto de esta compuerta. Si no es 1, entonces no se va a efectuar. Entonces aquí decimos, para 2 qubits, la primera compuerta va a ser de control y el efecto controlado va a ser que en la segunda compuerta se aplique la compuerta, perdón, en el segundo qubit se aplique la compuerta X. Y entonces ya está, ahí ponemos el bloque de control, que es el segundo. Y entonces redirigimos de nuevo la información y en este caso le pongo measure porque yo quiero medir qué fue lo que surgió. Entonces cuando se efectúa esto, ustedes miran que el resultado es 0, 0. Este 0, 0 es uno de los posibles resultados que puede surgir de este circuito, porque recordando, como comentaba Víctor y como se visualizó en los dibujos allá de Qiskit, es una superposición entre dos estados, el 0, 0 y el 1, 1. Lo podemos ver de hecho aquí más adelante, aquí lo medio explico. 0, 0 y 1, 1. Entonces es este el estado que resulta de nuestro circuito, por lo que tenemos una probabilidad de 1/2 de que caigamos en 0, 0 y una de 1/2 de caer en 1, 1. Es decir, si yo empiezo a ejecutar esto más veces, aquí lo estoy ejecutando varias veces, ven de que ahora se puso en 1, 1. Entonces lo ejecuto una vez más, cayó en 0, 0. Ejecuto varias veces, 1, de ahí 0, 1 y así. Entonces cada vez que lo ejecutamos, acorde a la distribución de probabilidad del estado final, este comando de measure va a resultar en 1, 1 o en 0, 0. Podemos visualizar el vector del estado, que a veces es muy útil saber cómo el vector en el sentido de álgebra lineal, o sea, dentro de una base estándar de los complejos, qué escalares tienen, ¿no? Entonces, en este caso, aquí nos muestra, si le ponemos, o sea, es la misma sintaxis. Al producto, que es nuestro estado de producto, que es nuestro registro, le ponemos las dos compuertas y en vez de medirlo, le ponemos state. Y state lo que va a hacer es retornarnos el vector. Aquí, si se fijan, esto es 1 sobre raíz de 2, que es precisamente lo que tenemos acá. Entonces, aquí digo, esto corresponde, si insistimos en la notación tradicional de Dirac, esto lo pongo principalmente porque creo de que la notación de Dirac es una cosa tradicional más que nada, no es necesario para hacer computación cuántica. En general, hacer cuántica no es necesario esta notación, pero pues es muy popular, entonces aquí lo utilizamos. No obstante, podemos también visualizarlo de otra manera. Si no queremos utilizar la notación de Dirac, pues aquí como vimos podemos saber el estado, los escalares del vector complejo, o podemos también entender el efecto del circuito, esto, o sea, la H y este C controlado, como una matriz, porque eso es lo que sucede en computación cuántica. Nosotros tenemos un registro y eso se puede entender como un vector. El circuito se puede entender como una matriz. Es más, H es una matriz, este C controlado también tiene una representación matricial y resulta que los dos combinados solo es el producto de las dos matrices. Entonces, cuando vemos un circuito cuántico completo, eso solo es una matriz. Así que nosotros aquí en Yao podemos venir y ver qué matriz es esa. Para hacerlo, yo voy a guardar el circuito en una variable. Entonces, se fijan, acá el circuito era put esta compuerta de Hadamard y el control. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a meter el put y el control dentro de una cadena, le decimos en Yao. Una cadena es solamente una forma de concatenar como bloques, podríamos decirle, bloques de compuertas lógicas cuánticas. Entonces aquí cuando le ponemos circuit, nos tira cuál es el circuit. Dice que es un circuito de 2 qubits y la cadena consiste en este H que está en el qubit 1 y está controlado por el qubit 1 aplicando en el qubit 2 la compuerta X. Entonces, cuando yo a este circuito le pido mat, con el comando mat en Julia, para que me imprima la matriz del circuito, y aquí está.
Entonces, realmente no hay mucha ciencia, al menos en este nivel, ¿no? Por supuesto, hay cosas mucho más complicadas, pero se quiere como que mostrar que esto puede ser muy sencillo si ustedes, para que no se asusten en comenzar una computación cuántica. Es tan sencillo como venir y que esta matriz la multiplican por el vector que está acá arriba. Y eso es hacer computación cuántica a este nivel. Entonces, ¿qué más podemos hacer acá? Bueno, aquí les muestro el estado. Este es el estado del qubit inicial que tenemos aquí en el registro. O sea, aquí, como era el 0 acá y 0 acá, se lo conoce como el elemento 00 del producto tensorial, como mencionaba Víctor. Entonces, ese elemento 00 dentro de la base canónica es de C4, podemos decir, el espacio de los complejos. Se representa de esta manera. Entonces, sí, solo es esto por este vector y ya estuvo. Y nos tiene que dar este vector de acá arriba. Ahora, vamos a ir pasito a pasito para que puedan también apreciar todas las componentes de lo que sucedió ahí arriba, porque o sea, ya está el problema resuelto. Eso ya pasó, solo hay que hacer esto que les enseñé. Hacemos el circuito y medimos, y ya estuvo. Pero podemos ser un poquito más específicos. Entonces, para ello, miramos aquí el registro. Aquí nos dice Yao, este es un arreglo de un registro donde el tipo de dato que utilizamos es un complejo basado en flotante 64. Lo bonito de Julia es que uno puede ser muy específico en el tipo de cosas que quiere hacer. Si ustedes quieren ir más avanzado y hacer, por ejemplo, Quantum Machine Learning, ustedes podrían querer cambiar este flotante 64 a un flotante 32 si a ustedes no les importa tanto la precisión como el uso de memoria, porque necesitan muchos datos. Y entonces esto puede explotar en tamaño. Entonces ustedes quieren menos tamaño en cada dato. Y así, pero bueno, aquí te dice qubits activos, 2 de 2. Porque uno puede desactivar y activar qubits aquí dentro de Yao. Después, nosotros podemos venir, como les había mostrado, ver el estado de este registro. Entonces muestra de esta manera. Este no es 00, es 01, sino que es 00. Aquí tenemos el dibujo. Para poder dibujar circuitos dentro de Yao, solo agarramos el circuito y lo mandamos hacia plot. O sea, así de sencillo es. No hay que importar cosas extrañas de módulos, de backends o cosas así. Es bien sencillo acá. De ahí, ¿qué más? Bueno, ¿qué tal que nosotros queremos ver el estado final? Es tan sencillo como les había mostrado arriba, como registro, circuito, estado. Y entonces nos muestra el estado. Aquí les muestro de que también no ocupan poner el circuito entero, sino que pueden ponerlo paso por paso. ¿Sí? El registro le pongo solo put, y con put ya me muestra cuál es. Ok. Permítame. Ok. Entonces aquí resulta este estado, cuando solo ponemos la compuerta de Hadamard, como había mostrado Víctor, cuando solo es la de Hadamard, pues resulta este estado que es 00 y 01, con raíz de 2 como un factor allí. Luego le ponemos la compuerta no controlada y ya nos volvemos al caso que estamos viendo arriba. Ya es el resultado final que tenemos. Ahora, para terminar, les quiero mostrar que también podemos mostrar el histograma de qué es así como lo mostró Víctor, de qué es lo que está sucediendo si nosotros hacemos varias pruebas, varias mediciones, qué es lo que nosotros esperaríamos como distribución de probabilidad. Bueno, entonces, aquí les muestro exactamente lo que teníamos arriba. Es todo el circuito ya realizado. Lo medimos una vez. Ven de que si lo mido varias veces acá, empieza a cambiar el resultado. Pero quizás esto es más obvio. ¿Cómo cambia esto? Cuando nosotros hacemos varias veces efectuamos varias veces el circuito. ¿A qué me refiero con ello? A que nosotros tenemos un ensamble, le llamamos, de los mismos registros como idénticos, y a cada uno de ellos, de manera independiente, los vamos a ejecutar. Y entonces aquí lo que sucedió es que le digo a mi registro, le pongo estas dos cosas, las dos compuertas, y entonces yo lo voy a querer medir 10 veces. Le pongo nshots 10, ahora como argumento de measures.
Entonces, cuando le pongo, miran de qué me tira, que a veces es 1, 1, a veces es 0. Si yo ejecuto una vez más, cada vez que yo ejecute van a empezar a cambiar el resultado de mi ensamble. Entonces, eso es completamente aleatorio. Para poder entender la estadística, en vez de 10, le voy a poner 10.000 o 100.000. Bueno, Julia es muy rápido, así que podemos hacer números bien elevados sin problema. Para poder graficar, yo voy a asistirme de algunas otras librerías que son para hacer histogramas y para hacer ciertos plots. No se tienen que preocupar por esta función para graficar, solo la hice así para que se viese bonito. Y voy a ponerlo claro tal vez, para que... Ahí. Para que se mire mejor. Entonces aquí lo grafico y esta es la estadística que yo obtengo. Yo simulé 100.000 veces el experimento, el circuito. Entonces salió que de las 100.000 veces, 50.010 fueron de este estado. Y de este estado fueron este otro número. Entonces, eso indica de que básicamente 50-50. Siempre va a haber una diferencia porque estadísticamente eso. Nosotros podemos ejecutar de nuevo el experimento y cambio el número. Si lo ejecuto varias veces, cada vez que yo ejecuto, el experimento va a cambiar. Si nosotros podemos aumentar el número de veces, yo le puse 100.000, le puedo poner 1.000.000 quizás. Entonces lo pongo y ahí está. Entonces es un poquito más preciso, creo. A ver. Sí. Creí que no había cambiado. Es que es rápido. Si se fijan, a pesar de que son 1.000.000 de veces, solo tarda 43 milisegundos. Le podemos poner 10 millones de veces. Y bueno, tarda 1/3 de segundo ahora. Pero igual, aquí tenemos ya la estadística más real, podemos decir. Y eso sería todo por mi parte. No sé si tienen preguntas. Vamos a ver. Preguntan, soy nuevo en el tema. ¿Existe un límite? Ahí está. Ajá. ¿Existe un límite ordenado en probabilidades? Un límite ordenado. No entiendo en sí tu pregunta. ¿Con límite ordenado te referís a...? Mira, aquí las probabilidades es el caso más sencillo. Tenemos probabilidades discretas, o sea que hay ciertos escenarios posibles. En este caso tenemos solo estos 4. Y entonces, como solo estos 4 son posibles, cada uno tiene una probabilidad de suceder y tiene que sumar a 1. Entonces, 0, 0, según el estado, como les había enseñado acá arriba, aquí, 0, 0 tiene una probabilidad de 1/2. Y 1, 1 tiene la probabilidad de 1/2 también. Y los demás tienen 0. Entonces, aquí lo vemos claro en el histograma, tras hacer la simulación de que la mitad de las veces ocurre 0, 0. Aquí ocurre 0 veces y aquí 0 veces y solo 1, 1. 50% de las veces también. Preguntan, ¿el código de Yao se puede correr en alguna computadora cuántica real? Sí, en principio sí. Yao tiene ese backend, pero no he visto dónde exactamente se puede hacer. Pero o sea, el backend existe, la conectividad existe. Al final eso es lo de menos, porque uno en una computadora cuántica lo único que tiene que hacer es una interfaz con la cual la algorítmica se transfiera hacia la computadora cuántica de alguna manera física. Y creo que eso es todo. Creo que hay otra pregunta. ¿Por qué en este caso no aparecen? Eso creo que en el cuaderno de Víctor se miraba más claro. Es cuando vos haces las operaciones. Bueno, básicamente es por esto, mira. Tenemos este vector que es el de nuestro registro. Con este comenzamos. Y al aplicarle las compuertas H y las no controladas, que resulta ser equivalente a esta matriz, entonces el vector final tiene componentes ceros, la segunda y la tercera componente, que son exactamente esos que mirás que no aparecen, el 0, 1 y el 1, 0. Porque es que vos tenés los estados así. Entonces, estas dos componentes corresponden a 1, 0 y a 0, 1 y a 1, 0. Entonces, como son iguales a 0 los coeficientes, al ejecutar el circuito, entonces son 0 la probabilidad.
bueno, ya he contestado un montón, no sé si quieren contestar los demás. Creo que, bueno, no sé, demos la opinión cada uno en respecto a Sí, eso. creo que en el costo computacional es Julia, pero ahorita el Qiskit y QShards creo que se utilizan más tanto en la academia como en la industria. No sé si, ¿qué opinan Alberto y Felipe? Costo computacional, ¿en dónde lo comento? ¿Cuál de todos tiene menos costo computacional? Considerando que si utilizara una computadora real sería lo mismo, pero si lo hablan de los recursos que estamos utilizando en una computadora clásica, yo optaría por Julia. En el caso de QDK, utilizamos diferentes librerías o paquetes, de los cuales no vamos a utilizar todos. Y eso es información no necesaria. En el caso, creo que de Víctor es porque utiliza otros ejemplos, ¿no? Como las Blocksphere y demás recursos. Sí, de visualización, no más educativo. Sí. Sí, es la primera vez que veo Yao y la verdad se mira muy intuitivo. Ya me convenciste, Felipe, de la supremacía de Julia. Ya voy a aprender. Sí, es bien fácil programar aquí en Java. Pero como dice Alberto, al final, cuando tenemos la computadora cuántica real, de eso depende el rendimiento. Eso solo es una interfaz. Y creo que lo importante es qué tan fácil o qué tan cómodo se siente uno haciendo las cosas, escribiéndolas, y no tanto el costo computacional. Agregando un poco más a lo que comenta Felipe, es que en el caso de Qiskit se pasa a código ensamblador QASM, que es el que va a interpretar la computadora real. Entonces, si existe una librería, bueno, acabo de hacer una investigación exhaustiva de 2 minutos sobre Yao a QASM y hay una propuesta en GitHub. Entonces, si alguien puede hacer su código y pasarlo a QASM, puede utilizar la computadora de Qiskit. O sea, hay muchas maneras, que la cosa es moverse. Y en el caso de QShard, yo no he manejado QShard, también, ¿cómo funciona con Microsoft? ¿Ellos qué planean hacer? Sé que ellos todavía no tienen la computadora cuántica, pero ¿qué planean hacer cuando la tengan? Como algo parecido a Qiskit, que crear lenguaje ensamblador parecido y correr en su computadora, ¿o cómo? Yo lo que he visto son diferentes investigaciones de crear librerías que se tengan bloques. En este caso, uno es la memoria RAM cuántica. Hay gente que ya la generó, ya la condicionó para hacer procesos que cuando llegase a utilizarse una computadora real, ya no se tenga uno que romper la cabeza en el diseño. Esa es la ventaja de lo que propone Microsoft, el ya diseñar toda la estructura de una computadora para que cuando llegue ya pueda realizar los cálculos como lo haría una computadora clásica. No sé si tenga alguien más otra pregunta. Comentarios, reclamos, sugerencias. Creo que todo quedó muy claro. O eso parece. O nada quedó claro. Es una superposición de que todo está claro y al mismo tiempo no está claro. Exacto. A pesar de que son un circuito muy básico, la forma de desarrollarlo es muy complicado. Como dice Felipe, podemos desarrollarlo desde puras matrices, o notación de Dirac, o en el caso de QSharp, considerando condiciones como si sucede algo o no. Sí, y bueno, al final, creo que todos están viendo la imagen, ¿verdad? Bueno, Alberto, están viendo tu imagen, la que hiciste, que te quedó muy bien. ¿Quieres explicar? Okay. Que básicamente lo que hicimos, ¿no? Aunque hay otra forma de explicar el circuito,
es que vamos a tener dos, aquí se utilizó como base de los qubits a la mascota de Quantum Hispano, que es Valket. Vamos a considerar a Valket como el estado cero, que es como todo computadora inicia con valores ceros. En este caso lo vamos a representar que Valket está mirando a la derecha. Aquí lo que vamos a hacer es considerar los dos estados iniciales, que son los qubits que vamos a considerar en cero. Al primer qubit le vamos a aplicar la compuerta de Hadamard, pero ¿esta de qué se compone? Es una compuerta de tamaño 2×2, la cual lleva con valores, con los 4 valores con unos. El caso diferente es la posición 1, 1. Si consideramos el índice 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y se va a multiplicar todo por la raíz de un medio. Esta tiene como finalidad superponer los estados con una misma probabilidad del Valket 1. Esto quiere decir una combinación lineal del estado 0 y del estado 1. Para considerarlo sería poner al Valket derecho con un medio de probabilidad y al Valket mirando a la izquierda con un medio de probabilidad hasta este punto, que es el tiempo 1. En el tiempo 2 se va a aplicar una compuerta llamada CNOT o CX o compuerta controlada negada. Y aquí hay un error, aquí debe haber 1 y aquí hay un 0, que no me dijeron. Pero bueno, esta compuerta lo que hace, vamos a imaginar que aquí hay un 1, en la fila 4 hay un 1 en lugar de un 0, en el penúltimo casilla, y en la última casilla, en lugar de un 1, hay un 0. Eso representa una compuerta llamada compuerta X o compuerta negada. Lo que aquí se representa es una compuerta de tamaño 4×4. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando haces el producto tensorial, como bien lo platicó al inicio Víctor, que el producto tensorial va de dimensiones de, si tiene una dimensión A H1 de una dimensión A por producto tensorial de una dimensión H2 con dimensión B, sería el resultado de su dimensión AB. En este caso, 1×2 y 1×2, no, 2×1 y 2×1, porque son vectores, columna inicial, 0 y estado 0. El producto tensorial de esto sería un nuevo estado de 4×1, que corresponde a la compuerta de Hadamard-Senot, a la compuerta Senot. Esta al aplicarse es que cuando este valga 1, se va a hacer la negación, como lo comenté en QDK, que cuando el Valket de Alice valga 1, va a negar al Valket de Bob. En este caso lo va a poner a la izquierda, como igual estaría el Valket de Alice a la izquierda, que es como se muestra en la parte inferior derecha, con un medio de probabilidad. Más adelante voy a poner por qué es la raíz de un medio. En el otro caso, que el Valket de Alice no se ponga, ¿qué quiere decir esto? Sea 0, no va a afectar al Valket de Bob, y este, como inicialmente estaba en 0, se vuelven ¿qué? Los dos en 0. Entonces se mantienen los dos mirando a la derecha. Pero ¿por qué nosotros hablamos de un medio de probabilidad y un medio de probabilidad? Y estos valores que multiplican a los estados son raíz de un medio de probabilidad, ya que lo que nos están mostrando aquí son amplitudes. Cuando nosotros lo medimos, que es colapsar al circuito que está superpuesto con una combinación lineal, lo vamos a forzar que al medirlo se mantenga ya sea en los estados donde los dos Valkets estén mirando a la derecha o estén mirando a la izquierda. Y esto lo podemos definir con una probabilidad al aplicarles el módulo cuadrado de estos dos, o en otras palabras, elevarlo al cuadrado con valor absoluto. En este caso, al cuadrado de la raíz de un medio es un medio. Por lo tanto, son un medio, 0.5 de probabilidad de tener a los dos Valkets mirando a la derecha y un medio de probabilidad mirando a los Valkets a la izquierda, que como vimos en los resultados nos da 0.5 y 0.5. Creo que hicieron otras preguntas. ¿Qué tan fácil es integrar la programación cuántica con la programación clásica?
Mm, Es que depende, creo que es una pregunta bien general, porque hay tantos campos en los cuales la tecnología cuántica en general puede auxiliar el cómputo clásico y depende del área al final. Hay un montón de barreras potenciales que pueden ser de tipo físico, ya sea la dificultad física de estabilizar el sistema para que sea consistente, o mejor dicho, que sea estable el resultado y que sirva, ¿no? O puede ser de índole ya conceptual, algorítmico, y eso quizás es algún problema difícil de resolver, y entonces aquí es donde practicar algorítmica cuántica con esos circuitos es donde es útil, ¿no? Pero hay diferentes barreras de dificultad, podría decir. sí, sí. También el truco, bueno, a veces el truco es como la forma adecuada de resolver el problema utilizando la cantidad adecuada de programación clásica y la cantidad adecuada de programación cuántica, ¿no? Tienes que tener un balance de los dos y a veces no es tan sencillo y hay ramas de investigación que nada se dedican a eso, ¿no? Que saber qué tanto algoritmos clásicos se necesitan para resolver este problema de una manera óptima, ¿no? Entonces sí, es algo más, depende de muchas cosas, ¿no? Sí, de mi parte, con la pregunta anterior, la de qué tan fácil es integrar la programación cuántica con la programación clásica, es que al momento de medirlo, la computadora cuántica lo pasa a algo clásico. Si nosotros podemos separar un problema en dos partes, comúnmente eso lo hace mucho en Quantum Machine Learning, que la creación del modelo o de los procesos los hace en la parte cuántica. La parte de optimización, por las características que bien comentaron mis compañeros, Felipe y Víctor, los hacen mejor en la clásica, ya que es el tratarlo de pasar la optimización en la computación cuántica es más complicada, con las capacidades que ahorita se tiene. En conclusión, yo diría que depende de los limitantes que se tenga de la computadora cuántica que se vaya a requerir y del problema. Ahora, la otra pregunta. ¿Cómo debería ser el mapeo de los datos entre los dos paradigmas de programación? Es decir, ¿cómo puedo representar una operación aritmética o procesamiento de string? Bueno, ¿a qué se refieren con procesamiento de string? Como, tal vez es como algo muy de ciencias computacionales que yo no. O sea, yo creo que se refiere, Jesús, a que en computación clásica vos guardás la información, bueno, lo que entendemos como número y lo que entendemos como string y todas las operaciones que podemos realizar para transformarlas, existen en ceros y unos en la computadora, ¿no? Entonces, ¿cómo eso, cuando ya lo pasamos a una interfaz cuántica, cómo es que se va a representar el string, pero en la computadora cuántica? ¿Y cómo se va a representar la aritmética de los números dentro de la computadora cuántica? ¿Hay un mapeo 1 a 1 o cómo es? Es lo que entiendo. Ok, ok. Yo diría que es bueno poner un ejemplo. Quizá podemos ver el ejemplo de la transformada cuántica de Fourier, que le dicen que realmente no tiene mucho de cuántica más allá de que es otra forma de hacer la transformada de Fourier, pero es la misma transformada de Fourier. Entonces, es un buen ejemplo porque así vemos cómo hacemos la transformada de Fourier en computación clásica y cómo la hace la computadora cuántica. La única diferencia está en que a ver, en un inicio tenemos una cadena de bits, que es esa cadena de bits la cual nos representa nuestra data discreta, como una serie de tiempo. En computación clásica, esa serie de tiempo la tenemos que utilizar un algoritmo como la transformada rápida de Fourier, que tiene ya una serie de pasos. Entonces, es una cosa que transforma esos números mediante sumas, mediante restas, por ponerlo simple. En la computación cuántica, como lo reduje yo en mi presentación, solo es multiplicar una matriz, pero es multiplicar una matriz de manera que
como el espacio donde existen estos qubits es más general que los bits, podríamos pensar como rotaciones dentro de ese espacio que nos guardan variables ocultas. Es una manera bien general de decirlo, realmente es mucho más que eso, pero la cuestión es que al aplicar la matriz podemos rotar esa data de una manera que no necesitemos esas sumas y restas. Solo necesitamos una sola operación, que es esta multiplicación matricial. Nos ahorramos todo lo demás y tenemos el mismo resultado. Entonces la diferencia, creo yo, para ya contestar la pregunta, sería de que la aritmética, en el caso cuántico, nos la ahorramos usualmente gracias a esta cualidad del espacio de Hilbert que representa el sistema cuántico, que podemos rotar cosas dentro. Y el procesamiento de string creo que es algo análogo, es como aritmética, pero para strings. No sé, eso es lo mejor que podría contestar. No sé los demás si tienen que agregar algo. Sí, yo creo que yo también tengo como un ejemplo, tal vez que sea más igual que tú. En el algoritmo de Dodge Joshua, no sé, ¿se pronuncia así, Alberto? Deutsch. Ajá. Que básicamente ocupas ver si una función es balanceada o no. Para ver si es balanceada o no, ocupas evaluarla con un string, ¿no? Que puede ser 0, 0, 1, 1, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en cuántica, lo que hacemos es, tienes un string, por ejemplo, 0, 0, entonces lo metes igual en forma de qubits, 0, 0, pero lo que hace mucho mejor el circuito cuántico, o sea, todo el núcleo del algoritmo es que puede hacer más evaluaciones que de manera clásica, ¿no? Puede hacer varias evaluaciones, es lo que se llama paralelismo cuántico, ¿no? Entonces tienes tu string, tus strings, que 0, 0, 0, 0, 1, 1, bla, bla. Entonces, el mapeo, bueno, como yo lo veo, es igual, lo puedes expresar en qubits, pero al momento de operarlos cuánticamente, puede hacer más cosas con ellos que de manera clásica. Entonces ahí es donde entra las cosas cuánticas y al momento de medirlos, obtienen lo mismo, un string, 0, 0, 0, 1, 1, 1, ¿no? Entonces, no sé si tal vez eso es otro ejemplo, ¿no? Que se me ocurre ahorita. Retomando el ejemplo de Víctor, quiero agregar ya una perspectiva más de computación. Es que para las letras se pone algo llamado código ASCII, que es el número 34, esta letra, digamos C, por dar un ejemplo. 67 es C mayúscula, 72 es Y mayúscula. Entonces lo que podemos hacer, como bien lo comentó Víctor, de concatenar ciertos estados y dependiendo de ese valor de estados, representar un número. La ventaja de eso es que, como bien lo comentó, con el paralelismo podemos representar diferentes caracteres con cierta probabilidad. Creo que hay otra pregunta. Por ejemplo, de la computación cuántica a la clásica se hace con la medición, pero de la clásica a la cuántica, ¿sería solamente en el diseño de los circuitos? O sea, si tienes creo que lo que te refieres es que si tienes un problema, quieres resolver un problema, ¿no? Un problema clásico. Entonces, ¿cómo lo pasas a la cuántica? Pues sí, o sea, tienes que ver cómo resolverlo con un circuito cuántico, ¿no? Como yo lo veo. No sé si los demás opinan. Tienes un problema y tienes que ver cómo se puede resolver con un circuito cuántico y utilizando algoritmos clásicos alrededor, ¿no? Yo lo que interpreto, si estoy correcto, es que uno utiliza la computadora cuántica y se almacena sus valores en registros clásicos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para comunicarnos de clásico a cuántico? Sería por el código ensamblador, que en este caso es los Qiskit, Yao, y hasta, bueno, Circu, Penelane y otros lenguajes que logran interpretar cierta serie de instrucciones clásicas a instrucciones de ensamblador cuánticas que va a interpretar la computadora. Si es lo que yo entiendo. Uh-huh.
Pero la mayoría son, como dice Víctor, en términos de compuertas y de qubits. No sé si alguien más quiere agregar otro comentario u otra pregunta. Creo que ya no. Creo que no hay más preguntas. Así parece. Muy Bueno, bien. entonces nos despedimos por acá. Igual el video, este es un stream, va a quedar guardado de aquí a unas horas. YouTube pasa con un proceso de revisión del stream, pero ya en unas horas van a poder todos tener acceso a él. Me parece que igual, si con el link pueden acceder siempre. Para las personas que conocen, ustedes que les interesaría el tema, pues compártanselo. Y pueden con el link acceder. Entonces, cuando ya esté el video puesto en YouTube, pueden dejar sus comentarios, nosotros los podemos ver en todo caso. Recuerden que el código está dentro del GitHub y también pueden estar pendientes, pueden seguir, bueno, tanto aquí en YouTube, a Quantum Hispano, vamos a seguir haciendo eventos así, pueden seguirnos en GitHub porque vamos a seguir subiendo todos los materiales ahí y pues igual respondemos sus preguntas mediante todos los medios que tenemos. Recuerden que estamos en Discord y estamos, tenemos grupos de WhatsApp y Telegram. Ahí pueden hacernos cualquier consulta. Nos van a encontrar a los tres, me parece. Ah, sí, ahí pasaron por el chat el link, ¿no? También. Perdón, Felipe. Sí, Felipe hizo un curso de Julia. Para empezar a programar Julia, está en YouTube también. No sé si quieres ponerlo en el chat, Felipe, pues los que quieren aprender sí. Java como yo. Bueno, sí, no sé si lo pueden poner ahí en el chat. Déjame, lo voy a intentar buscar. Ajá. Bueno, ahí está. No sé si me puede hacer el favor, Ross, de ponerlo. Lo puse en el chat. Pero, Ahí está ya. Perfecto. Entonces, esa es la página web. De la página web ustedes se pueden ir al GitHub, ahí pueden aprender Julia también, porque en el GitHub ahí ya está el YouTube. Entonces, yo no les puse el YouTube solo, porque hay personas que les gusta más leer y, bueno, visitan la página. Creo que también está ahí más directo todo. Muy bien. Gracias por asistir. Buenas noches a todos. buenas noches.